Muy buenos días, tengan todos ustedes muy bienvenidos a la presentación del libro Seguridad, Inteligencia y Gobernanza en México, coeditado por el ITAM y Pinal de Blanche, como un libro que hace un recuento de la situación actual de estos temas en el país, que sin duda pues son temas cruciales para el presente y futuro de nuestra nación. Y qué mejor tener la oportunidad de poder comentar este libro con especialistas en el tema, y para lo cual pues tenemos la fortuna de que nos acompañen el día de hoy. Primero, Vidal Romero, quien es uno de los coeditores del libro y quienes nos acompaña. Vidal es profesor del Departamento de Ciencia Política y codirector del Centro sobre Inteligencia, Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM. Es académico visitante en el Latin American Caribbean Center de la London School of Economics en el Reino Unido. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford, así como jefe del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Ha participado en diversos proyectos con apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio Alemán de Medio Ambiente y del Wilson Center, y él hará primeramente una presentación del libro, del contenido del libro, de la razón del libro, para que posteriormente nuestros tres invitados nos hagan el comentario. Primero, la directora general de México Evalúa, Edna Jaime, quien además es asociada del COMEXI. Ella es politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México, fundó y dirige México Evalúa, un think tank que, como sabemos todos, está dedicado al análisis y evaluación de políticas públicas en materia de gasto público, seguridad, justicia y anticorrupción. Ella ha promovido un sinnúmero de transformaciones, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, lamentablemente hoy en desuso, por llamarlo de alguna manera. Ha sido consejera en diferentes ámbitos. Quisiera destacar, ella es consejera ejecutiva del Foro de Paz en París, que es una iniciativa establecida por el presidente Macron, y en la cual Edna tiene una participación pues muy activa, de manera que para un privilegio para nosotros que Edna nos acompañe el día de hoy, como también es un privilegio que esté con nosotros Leonardo Curcio, colega de la Universidad Nacional, primer tema que quiero señalar, Autónoma de México, investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte. Él es doctor en Historia por la Universidad de Valencia en España. Es autor de libros, varios libros, 9 libros, coautor de 40 más. Ha sido conductor, como todos lo escuchamos cotidianamente en diversos ámbitos. Así amanece en ADN 40 y Leonardo Curcio en Fórmula. Y bueno, pues ha recibido varios premios. Recientemente el premio, bueno, una distinción del gobierno francés como caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés. Así es que muy bienvenido, Leonardo, muchísimas gracias. Igualmente también me da mucho gusto pues dar la bienvenida a otro miembro del COMEXI, miembro de su junta directiva, el embajador eminente Eduardo Ibarrola, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con una maestría en Sociología Política de London School of Economics. Ha sido embajador de nuestro país ante el Reino de los Países Bajos, representante ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, así como ante otros organismos con sede en Holanda, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Ha sido nuestro embajador en Guatemala, cónsul general de México en Houston, cónsul alterno en Los Ángeles, así como otras posiciones dentro de la Cancillería mexicana. Actualmente él es docente en la Escuela Libre de Derecho, así como también en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana. Entonces, con estos tres especialistas, además de la presencia de uno de los coautores, coeditores del libro, pues lo que queremos es que todos ustedes puedan participar de una reflexión sobre este tema y tengamos la posibilidad de algún espacio para preguntas, comentarios de ustedes, quienes nos acompañan presencialmente y quienes nos acompañan a distancia. Entonces, en un primer momento le pediría a Vidal que nos haga favor de hacer la presentación del libro, de comentar la génesis, el contenido del libro, cuándo está y cómo está disponible, para después pedirles a nuestros comentaristas pues que hagan una reflexión alrededor del libro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada a Comexi, a Sergio Alcocer, a Fausto, que también nos ayudó mucho en la organización, y a
quienes generosamente nos están brindando su tiempo, Leonardo, Edna, Eduardo. Les platico cómo surge la idea de este libro. Bueno, más bien, primero el centro fue fundado, pues no tenemos claro, ¿verdad, Jorge? La fecha de fundación. Porque cuando nos dieron la luz verde para hacerlo dentro del ITAM, yo me fui de sabático. Jorge se quedó medio enojado, porque se quedó solo acá en México. Entonces regresé y entonces ya lo echamos realmente a andar, ¿no, Jorge? Digamos, como finales de 2019, digamos. Y la idea del centro era, bueno, dos cosas. Uno, servir como una especie de sombrilla dentro del ITAM para todos los investigadores que hacen trabajo dentro de la institución. Y dos, conectar con pues, exalumnos, con personas con las que teníamos alguna relación, que no estaban trabajando propiamente en investigación de estos temas, pero que sí tenían una gran trayectoria en la práctica y en el día a día de estos temas. Entonces era como mezclar estas dos poblaciones. Por ejemplo, Edna es una de nuestras miembros en el centro, lo cual nos da mucho gusto y siempre nos ayuda generosamente con su tiempo porque pues dependemos en buena medida de eso, digamos, de la generosidad de todos estos afiliados externos. Y entonces esta mezcla, lo que intentamos es conectar la academia con la práctica, que es algo que no siempre, de hecho, creo que en México no lo hemos logrado. Creo que si ustedes leen el conocimiento que hay en papers y en libros académicos sobre el tema de seguridad, básicamente lo que dicen es lo contrario de lo que estamos haciendo desde Calderón, ¿sí? Entonces, o no, y hay una parte obviamente pues, que nos corresponde a la parte académica, decir, bueno, pues no estamos comunicando bien qué estamos haciendo, no sabemos incidir en política pública que sobre todo en un país como México, pues es fundamental, es casi una responsabilidad social de los investigadores académicos, ¿no? Entonces, al juntar esto dentro del centro, pues tratamos de hacer eso. Igual con los practicantes, pues que siguen su propia lógica y su propio camino, ¿no? Despegado de la parte académica. Entonces, pues ni una de las dos trayectorias es suficiente, sobre todo por el tamaño de problema que tenemos, para ofrecer soluciones viables a resolver lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, el libro trata de reflejar eso. El libro refleja esta combinación de académicos, de practicantes, y lo que intentamos en cada capítulo es plantear un problema, pero también plantear una solución. ¿Sí? Es decir, no es solo quejarnos, sino además de quejarnos, decir, bueno, lo que tenemos que hacer es A, B y C. ¿Sí? Así es como está planteado el libro. En el libro participan afiliados del centro, digo, se hizo una invitación general a todos los afiliados, son 35, si mal no recuerdo, los afiliados al centro, entre facultad del ITAM y afiliados externos, y bueno, pues hubo una bastante buena respuesta de nuestros afiliados y creamos este volumen, ¿no? Este volumen pretende ser el primero de varios, pretendemos hacerlo bianualmente, a ver si nos da la vida, Jorge, para el siguiente volumen, pero esa es la intención para no perder, digo, lo vemos como una forma de varias que tenemos de conectar con audiencias a las que usualmente no tenemos acceso desde la academia o desde el centro de investigación, ¿no? Es decir, hay pues como varias agendas en paralelo, ¿no? Está la agenda académica, está la agenda de medios y la agenda del gobierno, que parece que tampoco se habla mucho con la otra, ¿no? El libro está dividido en 3 partes y esas 3 partes, digo, no se las relato con detalle porque justo así está estructurada esta plática. Son 3 bloques de 20 minutos en donde vamos a hablar primero sobre las instituciones de seguridad en México, qué hay y qué falta y cómo lo logramos. El segundo bloque tiene que ver con la inteligencia en México. Vamos a hablar de hasta dónde puede y debe llegar el uso de la inteligencia en México y para qué. Y el tercer bloque tiene que ver con la gobernanza de la seguridad. Sobre todo pensarlo no solo
en términos de esta narrativa general de, pues, inseguridad es igual al Chapo Guzmán, ¿no? O inseguridad es igual a un colgado en un puente. No, hay una variación y un menú gigantesco de violencias y de crímenes, y buena parte de lo que sufre el ciudadano promedio no tiene que ver con los carteles ni con el crimen organizado, ¿sí? Y son cuestiones que quedan eclipsadas por estas otras cosas, ¿no? En muchas de las agendas. Entonces, nos tomaremos 20 minutos para cada uno de estos bloques. Yo iniciaré cada bloque, pues, motivando el tema, planteando algunos casi como bullets que nuestros ponentes podrán discutir, o si quieren algo, otra cosa distinta relacionada, está abierto el piso. Y pues pretendemos que sea lo más interactivo posible esto, ¿no? Iniciará cada uno un bloque distinto, y luego tendremos un buen espacio para preguntas y respuestas al final, otro espacio de 15 a 20 minutos para pues, retroalimentar toda esta discusión con lo mucho que tienen ustedes que decir sobre esto. Entonces, si les parece, podemos comenzar con el primer bloque. Trata sobre las instituciones de seguridad en México, qué hay, qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Les planteo cuatro puntos que podríamos discutir. El primero, una parte del libro habla sobre la necesidad y la preocupación por la no existencia de un modelo nacional de seguridad. Es decir, no nos hemos sentado y no nos hemos puesto de acuerdo sobre, por ejemplo, qué debe hacer una policía municipal, qué debe hacer una policía federal, o si queremos una policía federal, etcétera. Digamos, si todo esto se vuelve pues, todavía más extremos y incluimos todo el debate actual de militarización, ¿no? Entonces, sí, instituciones, pero ¿para qué? ¿Qué queremos resolver? Lo segundo es, ¿cómo le hacemos? Y este es un dilema pues, viejo que se enfrenta desde el gobierno de Felipe Calderón al menos, entre esta disyuntiva entre la solución de corto y la solución de largo plazo. Lo del ejército, al menos en algún momento algunos lo pensaron como una solución de corto plazo, ya no es tan corto el plazo, y parece que cada vez se alarga más. El tercer punto son estas otras instancias después de las policías, que son las procuradurías, que es otro de los grandes problemas. Y finalmente, el tema que tiene que ver con la lógica de creación de las instituciones, que es la narrativa del crimen. Mi percepción es que nos ha ganado la narrativa del narcotráfico, la narrativa de la violencia, y que dejamos de lado la narrativa, por ejemplo, del ciudadano que es asaltado en el transporte público y que significa una ruina familiar por muchos meses, ese evento singular. Entonces, les doy la palabra a los ponentes y comenzamos con Edna, luego Eduardo, luego Leonardo, y en el siguiente cambiamos el orden. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los autores y a quienes organizaron el evento por considerarme. Decirles que cuando me enteré que el ITAM, yo soy egresada del ITAM, tendría un centro de seguridad e inteligencia, me emocioné. Pero ustedes deben de saber que mi sesgo es totalmente hacia la política pública. Entonces dije, qué bueno que el ITAM va a aprovechar el conocimiento que genera para afectar las decisiones públicas del país. Entonces, ustedes saben, Vidal y Jorge, que desde el día 1 he querido que este componente de policy esté más presente en el trabajo del CSIC, y creo que ahora tenemos con este libro ya un punto de partida para empezar a estar presentes en las discusiones públicas, tratando de afectar las decisiones públicas. Entonces, ¿qué me gustaría ver para el libro? Más presentaciones, pero también que tuviéramos este enfoque de querer impactar. Entonces, me encantaría verlo. Miren, yo quiero decirles que estoy muy preocupada porque veo distintas brechas en el debate sobre la seguridad y brechas que cada vez se abren más.
me parece que nunca hemos tenido un consenso así amplio, nacional, pero ahora veo que hay una brecha entre lo que quiere la sociedad mexicana, lo que cree y exige, que es mano dura, que a lo mejor es el ejército. Veo una brecha entre eso y lo que proponemos los especialistas o los que estudian el tema. Veo una brecha en lo que necesitan los operadores, que a lo mejor no es lo que se construye desde gabinete, y lo que terminan diciendo las cúpulas políticas. Entonces, ahora sí me siento perdida, o siento que nuestro debate se está perdiendo o se está fragmentando, y en lugar de caminar hacia un entendimiento compartido que pudiera ser la base como de la construcción de una política de Estado, que es el capítulo 1 y está mencionado en distintas partes del libro, cada vez nos alejamos más. ¿Y saben qué va a pasar? Que vamos a estar dentro de 10 años hablando de lo mismo, sin poder avanzar. Entonces, me parece que el libro ofrece una oportunidad de empezar a tener entendimientos compartidos. Por eso me gusta mucho el capítulo de Jorge Tello, donde habla de conceptos. Si no nos ponemos de acuerdo en conceptos, que es un modelo nacional de seguridad, cuáles son sus componentes, si no tenemos esta plataforma base, pues estas brechas van a seguir existiendo. Entonces, a mí me parece que es muy importante hablar primero de esta gran arquitectura y de los conceptos básicos, de los principios, de los para qué y de cómo vamos a articular las distintas instituciones del Estado mexicano. Porque creo que nuestro debate está bien fragmentado. Tenemos a los especialistas en fiscalías y tenemos a los especialistas en policías, pero no hemos logrado construir una visión integradora. Y me parece que el libro aporta elementos para tener esa visión, o sea, para que todas las piezas del tema de seguridad, del sistema de seguridad, podamos acomodarlas y tener una panorámica que nos permita decir, eso es lo que queremos, esos son los componentes y tenemos que construir la manera de hacerlos viables. Eso es lo que da la orientación de una política de Estado. Si no logramos este propósito, yo creo que vamos a seguir dando tumbos. Vinculado con esto, y ya después dejo el micrófono a mis colegas, tiene que ver con el financiamiento. De verdad, en México Evalúa analizamos temas presupuestales desde hace tiempo y de manera periódica. Hemos estado viendo cómo se deteriora el gasto en seguridad. No tenemos las capacidades fiscales para construir el modelo que Jorge propone. No tenemos las capacidades fiscales para construir este modelo de seguridad, de inteligencia que está inserto en el sistema, en el modelo de seguridad. No tenemos la inteligencia. Entonces, creo que este es un punto de partida muy importante. No hay recursos fiscales. ¿Por qué no se fortalece la policía municipal? Porque no hay dinero. Porque se invierte en la medida que llegan recursos federales. Y si se cierran las fuentes de los recursos federales, como está sucediendo en esta administración, se han cancelado 2 fondos muy importantes para fortalecer policías municipales, se quedan en el vacío. Entonces, tenemos que construir las capacidades desde lo local, lo mencionas tú en tu capítulo, Vidal, explotar potestades tributarias desde ahí, para que desde ahí venga la construcción de la capacidad. Y para que, pues, este eslabón que es fundamental, que es la base de lo local, pueda ser financiado, pero así con otros aspectos de nuestro modelo de seguridad y también de justicia. Entonces, hay que darle una buena pensada al tema fiscal, cómo buscamos fuentes de financiamiento para que esto sea viable, cómo pues, eso también va a cambiar incentivos. Cambiar el arreglo fiscal tendrá también sus repercusiones en términos de gobernanza. Entonces, sí pienso que estas son asignaturas muy importantes
que en el libro se abordan y de alguna manera se resuelven o se plantean salidas. Entonces, ¿qué pienso que debemos hacer? Promover el entendimiento de lo básico, lograr estos consensos compartidos. Permíteme hacer una referencia. ¿Se acuerdan que nos peleábamos por las definiciones de pobreza y la línea de la pobreza? Y un día nos pusimos de acuerdo y se creó Coneval y dimos un salto adelante. Necesitamos ponernos de acuerdo en conceptos, en el modelo, empujar por una política de Estado y, por supuesto, con la capacidad fiscal del mismo Estado para poder hacer realidad la propuesta que se construya. Y de esa manera, pues empezar a cerrar estas brechas que a mí me preocupan, ¿no? No nos estamos entendiendo. Cada vez nos entendemos menos. Y necesitamos recuperar la capacidad de generar un proyecto que pueda convocar a muchos. Gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecer desde luego a Comexi y al ITAM la invitación a participar en este evento tan interesante y acompañado de personalidades como las que están aquí arriba, pero también como las que están allá abajo, que hace rato le decía yo a Jorge y Alejandro Alegre, que Jorge Tello, que mejor deberían estar ellos aquí y yo allá, porque de ellos he aprendido siempre lo que se ha comentado sobre estos temas, sobre todo la cuestión de inteligencia, que es una cuestión de expertise de ellos. Yo quisiera hacer unas cuantas reflexiones sobre lo que se está diciendo en este momento. En primer lugar, creo que es completamente cierto y se afirma en algunas partes de este interesante libro, lo leí con mucho interés, que ya prácticamente no hay nadie que no haya sido víctima de un delito o que conozca a alguien que ha sido cercano, que ha sido víctima de un delito. Dos, que sí, hay delitos altamente impactantes. Bueno, desde luego, el que llegue una organización criminal armada hasta los dientes, con armas sofisticadísimas, haga una matazón en algún lugar de la República, pues sin duda alguna impacta. Y aquí está Leonardo, que es un experto en medios de comunicación, pues jala mucho la atención. Pero hay también una impresionante cantidad de mexicanos y de habitantes de la República que han sido víctimas de delitos muy desagradables, muy molestos. Desde luego, puedo yo citar ejemplos como el homicidio, las lesiones, las cuestiones sexuales, pero hay también hoy en día un delito que está súper de moda en toda la sociedad, que es la extorsión. Están extorsionando a todos los que emprenden algo para sobrevivir, tanto grandes empresarios como pequeños y medianos. Y créanme que es muy difícil investigar el delito de extorsión, ¿eh? Es bien difícil, bien complicado. Yo he tenido la experiencia profesional que ha sido para mí muy enriquecedora de haber participado durante 10 años en temas de procuración de justicia en los dos lados, en la justicia local de la Ciudad de México, que es muy distinto a estar en la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, que tiene que ver temas mucho más vinculados con seguridad nacional. Pero la Procuraduría de la Ciudad de México, como las fiscalías de cada una de las entidades federativas, son las que tienen que ver con lo que verdaderamente le duele al pueblo, con lo que verdaderamente le afecta a la gente. Y esos son el 95% de los delitos que se cometen en México. Y vemos algo que se señaló hace un momento, Edna, vemos algo muy importante, el financiamiento. Pero es que sí hay dinero. Yo creo que el problema ha sido la calidad del gasto. El problema ha sido en qué se gastan en los recursos que hay. Y sí, vemos efectivamente que las autoridades locales y estatales de prevención del delito, de policía, de procuración de justicia e incluso las judiciales y las penitenciarias pasan hambre y están absolutamente abandonadas en cuestiones como prestaciones, en cuestiones que son esenciales para tener un mejor servicio. Hace poco, el año pasado, hicimos un ejercicio. Yo tengo también la oportunidad
de ser secretario técnico de un grupo de trabajo que se formó en el Instituto Aspen sobre reforma del sistema de justicia en México. Y bueno, entrevistamos a muchísima gente, entre ellos, desde luego, a funcionarios a nivel estatal, de las policías, de la Procuración de Justicia y de los tribunales, además de expertos en materia penitenciaria. Y es impresionante la distancia tan grande que hay entre los recursos con los que cuenta la Federación y los recursos con los que cuentan los estados, no porque no haya dinero, sino porque muchas veces los caprichos de quienes mandan en las entidades federativas orientan el gasto hacia otras cuestiones. Y es el 95% de los delitos, ¿eh? Y es la policía local la que llega primero a atender las cuestiones que están afectando a la comunidad. De manera que tenemos que hacer una reflexión muy profunda de esta situación, porque además, dentro de todos los esquemas que estamos manejando, pues nadie ha planteado el suprimir el federalismo y quitarle a las autoridades municipales la competencia que tienen en seguridad y dejarla centralizada a nivel federal y dejar que nada más sea resuelto por la Fiscalía General de la República y en su caso por las Fuerzas Armadas, pero hay veces en que se insiste, por ejemplo, cuando un delito es mal atendido, que mejor se federalice. Sí, nada más que al federalizar un delito, como por ejemplo podría ser el caso del secuestro, pues implica, y los recursos, ¿quién va a pagar? Si ya no van a investigar las autoridades locales, ¿quién va a pagar todo lo que falta para poder investigar bien, si es que se puede investigar bien? De manera tal que es muy importante tener presente esta situación. ¿Dónde está ubicada la inmensa mayoría de los delitos y cuáles son los recursos que se tienen para hacerles frente? Por otro lado, otra reflexión es, y esto me surgió en años de haber participado en estas tareas de procuración de justicia, no hay forma de investigar. Se los digo con toda y absoluta franqueza. No hay forma de investigar la cantidad de delitos que se cometen en una sociedad como la mexicana. Claro, somos un país de 130 millones de habitantes, pero se cometen cerca de 30 homicidios dolosos al día en México o más. ¿Quién los va a poder investigar? La verdad. Vengo de un país donde fui embajador, Holanda, 150 homicidios dolosos al año y no los investigan completos. No los investigan, no tienen capacidad para ello, porque lo que vemos en la televisión y en las series y demás y cómo investigan, bueno, ¿cuánto le toma a un buen investigador atender un caso y atenderlo bien? Ahora imagínense ustedes el acumulado que tenemos en homicidios, homicidios que no han podido ser investigados ni podrán ser investigados correctamente. Entonces tenemos una crisis en la investigación criminal, y aquí esto se enlaza con la cuestión de la inteligencia. Y esa crisis en la investigación criminal es el detonante de los delitos. Delito que no se castiga, delito que se repite. La impunidad en México es elevadísima, elevadísima. Yo tuve bajo mi responsabilidad el manejo de las estadísticas de la Procuraduría de la Ciudad de México. Se presentaban X cantidad de denuncias y terminaban en sentencias condenatorias en prácticamente el 2%. O el 1%. El resto quedaban en los expedientes, en los archivos, etcétera, pero no daba lugar a poder emitir sentencias condenatorias. Y esta es la última reflexión, antes de soltar el micrófono. La inteligencia da una información muy valiosa, pero hay que poderla judicializar. Si la información que da la inteligencia, la investigación criminal, no es factible llevarla ante un juez y lograr condenar a los responsables, pues sí, es muy importante la inteligencia para efectos de prevención del delito, pero no para combatir a los criminales. Entonces tenemos que trabajar también en esta fórmula que sería precisamente el poder judicializar estos casos. Y para eso se requiere algo que también se dijo hace un momento, estar comunicados. Nadie está comunicado, el policía no se habla con el fiscal no habla con el juez más que para pelearse, el juez no habla ni con el policía ni con el fiscal y nadie habla con el carcelero. Como decía un amigo que conocí yo en Houston, que era un criminólogo, además de alcalde de la ciudad, el único que habla con los cuatro, con policías, fiscales, jueces y carceleros, es el criminal.
Y ahí la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera naturalmente agradecer que me hayan invitado, siento muy afortunado, y es verdad, normalmente los presidium acojonan literalmente, pero aquí la audiencia también acojona literalmente cuando uno ve tanta experiencia de uno y otro lado. De verdad me siento muy afortunado de estar aquí. Hay que reconocer, embajador, que tenemos un Estado casi perfecto, pero al revés. O sea, si tú tienes 95% de impunidad, pues tú puedes decir somos perfectos para garantizarla. Si fuera vacuna, le estaríamos llamando la antivacuna. En un 95% de las ocasiones no te evita la enfermedad, pues tú está perfecto. Esa no es, o sea, claramente el tema de las instituciones, para entrar en materia en lo que me has dicho, es el central en este país. Claramente no funcionan. Tú preguntabas si la narrativa es el Chapo Guzmán. No es el Chapo Guzmán. 2/3 de los mexicanos, 2/3. Y si eres mujer te vas al 75%, tienen miedo en el lugar donde viven. No lo que les cuentes de Baja California, ¿no? El lugar donde viven. Y la respuesta del Estado es, los últimos días me remito a 3 postales que son fantásticas. Uno, ayer el presidente decía, en Guanajuato hay muchos muertos, pero ¿sabe por qué es? Porque el fiscal es de ultraderecha y odia al gobernador. Y uno dice, vaya, espero que los profesores de lógica de la UNAM no sigan eso, pues decir, bueno, si ese es el problema en Guanajuato, ¿cómo se explica Guerrero? ¿Cómo se explica Baja California? ¿Y cómo se explica Chihuahua? Y seguramente, ¿me puedo pegar o acercar? No, en el Zoom, saludos a... Qué desastre. Yo vivo peleado con los micrófonos. Me estaba censurando. Bueno, decía entonces, bueno, tienes ahí un problema central. El otro elemento que ayer el presidente le decía a Ramos es, hay muchos homicidios, pero ve cuán popular soy yo. Y yo digo, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? El que haya 2.800 homicidios al mes en este país con que el presidente sea popular. Pero bueno, otro ejercicio de antilógica que habría que llevar a las escuelas. Y la otra, la de las instituciones, por entrar al grano, cuando tú tienes el primer secretario de esta administración y el primer titular de la Guardia Nacional asumir no solamente el gobierno de Sonora, que está muy bien, lo hizo por el voto popular, sino la presidencia del Consejo del Partidazo. Tú dices, algo está rematadamente mal en los temas de instituciones, cuando al 4º año el gobierno está más preocupado por patear el bote y decir que los militares se hagan cargo de lo que decididamente no pudimos hacer, y nosotros nos vamos a dedicar, lo dice el presidente López Obrador, y lo secunda Durazo, a lo que sabemos hacer, que es política, que es lo único que podemos seguir haciendo. Y podría, por supuesto, no los voy a aburrir, y menos estando presente tanta experiencia aquí, una de las partes fundamentales de nuestro problema es que hemos tratado de sustituir administración con política. Y tú puedes hacer para la política sirve para muchas cosas muy útiles. Cambiar el estado de ánimo de la gente, es decir, muchas cosas muy útiles, pero no te resuelve los temas fundamentales. Y cuando hablamos de seguridad, necesariamente tenemos que hablar de capacidades administrativas del Estado, que ya vemos están no solo mermadas, sino casi perfectas en el sentido contrario. Salió también la ENVIPE, el 92% de los delitos no se denuncian y 1/3 de los hogares de este país han sido víctimas del delito. Por tanto, estás ante un fenómeno casi universal. ¿Qué es lo que veo yo? Bueno, tienes un problema casi ontológico. Decía el poeta que al final de mi vida he sido el arquitecto de mi propio destino, ¿no? Los países, hay un montón de literatura de por qué fracasan o por qué tienen éxito los países, y por supuesto no les voy a contar, y menos a ustedes, parte de los hallazgos principales. Simplemente identificar 2 comunes denominadores que están presentes en prácticamente todos los países que funcionan. Uno es tan elemental como la racionalidad, fines y medios. Seguimos siendo un país premoderno, pre-siglo XVIII todavía en ese asunto. O sea, queremos un sistema de cobertura universal de salud que cuesta 6 puntos del PIB, pero gastamos 3. Pero tenemos la intención de que por alguna razón mágica, eso mi abuela era entusiasta en eso, va a ocurrir.
porque le echamos ganas de decir, a ver, no hay manera que si usted quiere tener algo y gasta la mitad vaya a ocurrir. No hay manera de tener buenos resultados en seguridad si no haces lo necesario para que eso ocurra. La racionalidad es un elemento obvio. En este país está ausente en el debate sobre seguridad y a las pruebas me remito. Los debates de los últimos días han sido lacrimógenos. Y la segunda es el tema de la funcionalidad administrativa del Estado. Creo que Fukuyama nos ha hecho un gran servicio sacándonos del debate, que es importante en la teoría de las formas de gobierno, de si las democracias o los autoritarismos son más o menos eficaces. Bueno, hoy tenemos evidencia de que tienes autoritarismos eficaces y autoritarismos disfuncionales. En América Latina tienes autoritarismos disfuncionales, Cuba, Venezuela, etcétera. En Asia tienes autoritarismos funcionales, que son China, Singapur, etcétera, ¿no? En Asia, en otras partes del mundo tienes democracias funcionales, los europeos más o menos funcionales, y en América Latina tienes democracias disfuncionales. Por tanto, el tema no es tanto la naturaleza del régimen político, que sea democrático, sea autoritario, o incluso totalitario, sino que sea eficaz o no sea eficaz. Es decir, que tenga capacidades de imponer el orden y la convivencia. En el caso de los autoritarios, pues impuesto desde arriba. En el caso de los democráticos, como escriben Tello en su ensayo inicial, pues con los objetivos consensuados por la gente. Es decir, vamos a imponer una serie de valores y elementos que todos hemos consensuado. Lo que seguimos echando en falta en este país es un viejo tema del Estado mexicano, que es su incapacidad para construir instituciones. Y las ha construido ahí o en los momentos en los cuales no ha tenido más remedio. Hemos edificado Banco de México, hemos edificado Ejército, hemos edificado, aunque ahora está muy golpeado, Servicio Exterior de este país, o sea, está muy golpeado por la excesiva politización, incluso personalización que se ha dado, pero ese no es el tema el día de hoy. Pero tú tienes instituciones funcionales que pueden atender una red consular que funciona a pesar de sus carencias, porque tienes profesionales que hacen eso. Pero voy a lo de estos días. Hemos logrado desarrollar una red de protección civil que funciona razonablemente respecto a lo que teníamos en los 80. Y con esto me callo, Vidal, si tú haces el arco cronológico del 85 que disuelves la DFS al debate que hoy tenemos, que tiene algo de irracional y de ontológico, es decir, ¿por qué el Estado mexicano no puede edificar una policía, que es como un elemento fundamental para operar? O sea, ¿por qué el presidente no puede tener un brazo que sea una policía? Desde los 80 al 28 tienes 37 años en círculos discutiendo si puedes o no puedes. La verdad es que hay algo profundamente dañado en la psique nacional. Yo lo ligo a que no nos atrevemos a ver dos cosas que son fundamentales. Una, seguimos creyendo que esto es un asunto de guerra y paz, o sea, que hay un señor como Putin que nos invadió y que ahora el asunto es cómo depone su actitud, sin darnos cuenta que este país convive de una manera culposa con la ilegalidad, desde el huachicol, el contrabando de vehículos se ha elevado casi a categoría heroica en este país. Hay un montón de prácticas en donde la ilegalidad forma parte de nuestra vida y cuando tú dices, oiga, pues ¿cómo vamos a extirpar esto? Pues es el mismo problema que Saviano les planteó a los napolitanos cuando escribió Gomorra. Les recuerdo que buena parte de su vida está instalada en la ilegalidad, que las industrias textiles piratas, que los tianguis que venden productos robados, que todo eso forman parte de una comunidad en la que nos procesamos. Y ya no paso al ámbito, digamos, legítimo, porque buena parte de los problemas que tenemos es esa interacción culposa, digo, entre una cosa y otra. Y la segunda, la vieja cultura del antagonismo. Es decir, seguimos creyendo que la imposición del orden y la ley es una cuestión o autoritaria o ilegítima. Cuando tú tienes a la jefa de gobierno, al secretario de gobernación, al presidente expedientados por un tribunal, y lo que dice el secretario de gobernación es, está muy bien, que me expedientes, yo los voy a disolver a todos. Supongo que es lo que los criminales dicen de las policías. O sea, la cultura del antagonismo lo que hace es el desprecio por la norma y la institución que lo aplica. Eso sigue gozando de enorme popularidad en nuestro país. Lo que no puedes es tener, déjame decirlo así, usos y costumbres antagónicos
y al mismo tiempo querer imponer un Estado de Derecho. Como decía Jürgen Habermas cuando lo invitaron a México, dijo, me encanta que me lean en México instalado en la posmodernidad, cuando este es un país que todavía no resuelve el tema de la racionalidad, es decir, fines y medios, Estado de Derecho, reglas respetadas por todos. Y bueno, pues así es prácticamente imposible con un pensamiento casi mágico que nos aproximemos al tema de seguridad. Termino diciendo que los libros a veces son profundos y otras veces menos profundos, pero los libros que llegan a tiempo, como este, los libros oportunos, tienden a ser libros muy importantes y creo que esta contribución que han hecho ustedes para el debate institucional, pero en términos generales, el diagnóstico y la solución a los problemas va a tener una enorme relevancia. Muchas gracias a los tres por sus... Quería hacer un comentario adicional. No es que no estemos queriendo reformar. Llevamos desde el 2008 queriendo reformar la justicia penal en el país. Y nada más no lo logramos. O sea, tenemos años queriendo reformar a las policías en el país y no lo logramos. Y debería de esto plantearnos una pregunta, una interrogante, porque no es que que estemos completamente en el fracaso en construcción de instituciones. Leonardo mencionó el Banco de México, pues el INE, o sea, sí hemos podido. En el ámbito económico, pudimos negociar un TEMEC, o sea, sí tenemos capacidad de construcción de instituciones, cuando la alternativa parece que es una catástrofe. Entonces, nos adherimos al TEMEC porque la alternativa era una enorme incertidumbre para traer inversión, estancamiento, inviabilidad para el país. ¿Por qué en el ámbito de la seguridad y la justicia no hemos podido? Porque a mí me parece que el elemento que lo complejiza tiene que ver con nuestro federalismo, o sea, tiene que ver con modelos de gobernanza un poco más complejos, pero si no logramos identificar aquellos factores que están haciendo que estas reformas sean poco exitosas, si no los identificamos, no vamos a poder resolverlas. Y me refiero a la justicia penal. Vamos a presentar una novena evaluación de la justicia penal y hay algunas cositas mejores que otras y un estado mejor que otro, pero no el cambio que imaginamos cuando emprendimos una reforma tan ambiciosa. Y si no logramos identificar qué puede promover reformas exitosas en el ámbito de la seguridad y la justicia, pues vamos a seguir dando vueltas sin éxito. Sí, creo que ese es un punto fundamental, Edna, al que ciertamente no hemos podido darle una buena solución ni crear las estructuras para esa solución. El caso de la economía es un muy buen ejemplo, porque sí fuimos capaces de ponernos de acuerdo en cómo o qué era lo que se tenía que hacer. Ahora, creo que es un tema más complejo, porque en el tema económico, pues había una especialidad clara, ¿no? Es decir, economistas, aparte había una idea pues dominante en la academia y en la práctica económica de cómo se deberían hacer las cosas. México fue muy exitoso en entrenar a muchas gentes muy brillantes en el tema económico y lo logramos. Es decir, logramos resolver el tema inflacionario, por ejemplo, ¿no? Que era un problemón todavía hasta los 90s, ¿no? En el tema de seguridad, pues ni siquiera hay en la Secretaría de la Defensa tiene una licenciatura en seguridad, pero pues si uno va al TEC, si uno va al ITAM, si uno va a la Ibero, si uno va a la UNAM, y si yo me quiero dedicar a la seguridad, dicen, bueno, pues estudia, no sé, economía, ciencia política, lo que sea, y ahí te vas especializando, pero tampoco es que te vayas a especializar mucho, ¿no? En el ITAM, por ejemplo, en mi experiencia, tenemos ya un montón de estudiantes queriendo hacer tesis de seguridad, y hay compañeros en economía, en derecho, en ciencia política, hasta en ingeniería hay gente, pero ellos hacen buenas tesis porque están muy bien preparados con herramientas técnicas, pero no tuvieron un entrenamiento como tal. Es decir, no estamos produciendo la materia prima para solucionar el problema y desde ahí parte esto, ¿no? Sí.
Yo tengo la impresión de que el problema no es la materia prima. Yo he visto muchos funcionarios, he visto cuerpos formarse y deshacer. O sea, yo creo que el gran problema que tiene el Estado mexicano es la falta de continuidad. No hay un liderazgo, un Estado, una autonomía. Todo está ligado al ciclo político. Tú puedes decir, a ver, hago memoria. ¿Quién fue el primer comisionado de la Policía Federal? Un gobernador agonizante de Hidalgo, ¿no? Tú dices, bueno, tú tienes una secuencia política que ha impedido. Yo he visto cuadros muy buenos en el Estado mexicano dedicarse, ánimos, impulso. Aquí hay funcionarios que lo han hecho en el ámbito de su competencia y han no solamente contado con buenos cuadros, han hecho una labor de formación. El tema es la discontinuidad. Entonces, bueno, no hay manera de, si tú estás construyendo policías, cada presidente que llega, te deshace lo anterior. Yo tenía esperanza, por cierto, me interesó mucho el texto de Catherine, de que la Guardia Nacional fuera ya finalmente la continuidad de una policía federal. Llega el presidente y la contamina nuevamente con el sesgo político, de tal manera que el que venga o la que venga no tenga más remedio que retocarla. Y nuevamente el sísifo institucional. Por tanto, mi experiencia es que cuadros hay, gente con una, digamos, formación. Ese no es el problema que este país tiene, sino los incentivos para que la función de seguridad sea concebida como una función de Estado y tenga continuidad. Sí, bueno, sí, creo que va junto con revuelto, es decir, en economía pues pasaba algo parecido, ¿no? Había gente muy preparada, pero llegaba la Secretaría de Hacienda y pues no sé si tu jefe era, bueno, el equivalente era López Portillo, bueno, pues ya ahí torció la puerca el rabo, ¿no? Pero después se institucionalizó eso como señalas, ¿no, Leonardo? ¿Cómo llegamos a eso también en el tema de seguridad? Y aún, por ejemplo, aún con este gobierno, pues mi impresión es que Hacienda sigue funcionando pues relativamente de forma institucional, es una impresión desde fuera, y ya no digamos el Banco de México, ¿no? Que con todos los jaloneos y todo, pero pues ahí va, digo. Lo que no vemos en bienestar, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, que ahí sí descaradamente va para la parte política, ¿no? Entonces sí, es todo. Pero hubo un intento de separar las decisiones económicas de las políticas, de la política, sí, porque eso nos generaba crisis sexenales. ¿Cómo podemos construir un mecanismo similar para la seguridad? Exacto. Sí, ¿cómo logramos eso? Yo diría medio minuto. No, o sea, no, a ver, el problema es, tú imagínate, la disfuncionalidad es previa al tema este de las instituciones. ¿Tú te imaginas que este país llevara 30 años discutiendo si la elaboración del presupuesto debe ser función del secretario de Hacienda o dijera otro presidente? No, ya lo pensé bien, creo que ahora lo va a hacer el de Economía. No, se lo voy a mandar al de Turismo porque es mucho más decente. Dirían, oiga, la función sustantiva de seguridad en los últimos tiempos ha pasado de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública. Después llega otro y dice, no, se lo volvemos a reconcentrar. Después llega este, que es ya el delirio institucional, arranca con un modelo de reconcentración en Secretaría de Seguridad y termina diciendo, en realidad la Secretaría de Seguridad no sirve para nada, porque se la tengo que dar a los otros. O sea, la función sustantiva de la seguridad ha estado bailando de un lado a otro, ¿no? Claro. Ese es el punto donde digo, lo primero que tiene que hacer es organizarnos mentalmente. Sí, totalmente. Nos hemos comido ya buena parte del tiempo, entonces yo lo que les quería proponer es que nos brinquemos el bloque 2, no que lo dejemos de lado, que es el de inteligencia, porque de aquel lado tenemos muy buena gente de inteligencia. Entonces, ¿por qué no dejamos lo de inteligencia para la parte de preguntas y respuestas? Y que nos hagan favor, Jorge, Alejandro, pues de platicarnos algo de esto de inteligencia. También Luis, ¿no? Exacto. Exacto, está presente con su artículo, Luis. Exacto. Entonces, si les parece, luego nos ayudan Jorge y Alejandro para la parte de inteligencia y nos pasamos al tercer bloque, que es el de gobernanza, seguridad y conflictividad social. Que esta era una parte, digamos, era un intento pues casi misceláneo, digamos, de abordar las distintas violencias y los distintos crímenes, dar una idea de que hay algo más que narcotráfico, que hay algo más que crimen organizado, pero en el fondo acabó siendo pues una discusión sobre si debe estar centralizada o descentralizada la seguridad pública. Nos preguntamos también en el libro, por ejemplo, pues sí, podemos tener discusiones y claramente estamos en el peor escenario. Actualmente
el 80 y tantos % de lo que gasta un estado promedio, un municipio promedio, es dinero federal o federalizado. Solo 15% son recursos locales. Y esto tiene implicaciones en la decisión de, pues, qué crímenes voy a perseguir. Y entonces tenemos a los municipios queriendo perseguir narcotraficantes, haciendo inteligencia, que pues es inteligencia mala, y no cumpliendo sus funciones. El costo de oportunidad es altísimo, es no perseguir robo, no perseguir secuestro, no perseguir extorsión, etcétera. Y esto, como ya mencionaba Edna, pues es parte de un problema fiscal que no solo atañe a la seguridad, sino si estuviéramos hablando de programas de temas sociales o de temas de salud o educación, es la misma. Es un problema que cruza todas las dimensiones del tema fiscal en México, en donde se centralizó la recaudación, el gasto se descentralizó, pero no necesariamente la decisión de gasto. Eso sigue siendo muy, muy centralizado y hay miles de formas en que pueden torcerle la mano a la federación, a los municipios y a los estados para que gasten esos recursos federales o federalizados en los que quieren. Y por eso vemos estas patrullotas en los municipios, vemos los chalecos, y cuando hablamos de fortalecer a las policías municipales, pues en lo primero que piensan es en blindar patrullas, en darles armas más grandes, etcétera, pero no en atender lo que creemos algunos que deben atender. Entonces, si les parece, pues iniciamos esta ronda de discusión sobre esa parte. Adelante, embajador. Creo que este es uno de los temas más importantes porque independientemente de si se escoge o no federalizar la seguridad pública por completo, que yo creo que eso no se va a dar, seguiremos con un sistema federal. Desde luego hay que apoyar a las policías locales y municipales, hay que dotarles de recursos a los tribunales, a las fiscalías estatales, pero además, como señalé al principio, cuidar que la calidad del gasto sea realmente efectiva. Pero hay un punto en el que pareciera que hay un vacío y que es la justicia cívica. Es decir, ¿dónde puede un ciudadano quejarse con éxito? Con éxito. Es decir, que haya una reacción de las autoridades cuando el vecino te está molestando con sus perros o con sus fiestas escandalosas. Todo eso que es algo cotidiano que nadie atiende porque vas a la alcaldía y ahora son alcaldías, antes eran delegaciones, y pues quién sabe, la verdad es que el cuate del antro sigue con su karaoke a todo volumen y más basta con leer la sección de ciudad de los periódicos para ver las quejas constantes de los vecinos porque nadie les hace caso. Y creo que eso genera violencia, porque al fin del día la gente se hace justicia por su propia mano. Y aquí en el libro hay un apartado, o por lo menos algunos párrafos interesantísimos sobre la cuestión del linchamiento, que eso ya son cosas de mayor nivel, pero que son gravísimas, gravísimas. Y ya hemos visto ejemplos de linchamientos que dices, qué barbaridad. El libro propone, la autora propone, no recuerdo ahorita su nombre, pero propone que se tipifique como tal el delito de linchamiento. Yo creo que el linchamiento como tal tiene bastantes posibilidades de ser investigado por homicidio, por lesiones, por una serie de delitos, pero bueno, no falta la oportunidad de tipificarlo como tal, si es que eso va a ser la solución. Porque ya hemos visto que legislar no resuelve nada y mucho menos está resolviendo el incrementar las penas. Acabamos de ver el último ejemplo, acá aumentar las penas en relación a la violencia en contra de la mujer, lo cual me parece obviamente valioso, que estamos en una conciencia social de combatir la violencia contra la mujer, pero el aumentar las penas de los delitos no resuelve ningún problema, porque el delincuente cree que va a salirse siempre con la suya. Lo que es importante es bajar los índices de impunidad y saber que efectivamente te van a aplicar la ley si agredes a una mujer o a tu esposa o a tu hija, o, en fin, en tu familia. Pero sí, y diría yo que hay que hacer una verdadera reflexión respecto a cuáles son los esquemas sencillos, fáciles de justicia cívica que le permitan a la gente acudir a pedir justicia. Y coincido con algo que se señaló por parte de Leonardo. La verdad es que pareciera a veces que a la sociedad mexicana le gusta la ilegalidad. Es decir, como que vivimos todos muy contentos de no tener que enfrentar problemas legales y poder resolver todo con base en ciertas corruptelas y demás. Como que es más sencillo. Y todo mundo al final del día
estamos viviendo de alguna manera dentro de la ilegalidad y eso afecta brutalmente el Estado de Derecho. Porque Estado de Derecho no es nada más seguridad pública. Estado de Derecho es cumplir con los contratos. Estado de Derecho tiene que ver también con todo lo que es actuar acorde con las reglas y que esas reglas sean previsibles y que no las estemos cambiando cada vez que se nos ocurren. Pero a muchísima gente yo me acuerdo que cuando era yo su procurador de la Ciudad de México, el presidente entonces, porque además no empezó este problema en 2008, es bastante anterior. Alguien escogió la fecha de 2008 por razones políticas, yo lo sé, pero el problema de seguridad viene de mucho tiempo atrás, Pero decían, bueno, es que hay que ir a sacar a los ambulantes de donde tienen prohibido. Y entonces alguien de las autoridades de la Ciudad de México decía, es que todos los policías tienen una tía, una hermana, una sobrina, una madrina que es ambulante. Entonces, a la hora que mandas a las policías a sacar ambulantes de donde no deben estar, pues también se arma una trifulca y se arma un conflicto familiar porque todo el mundo de alguna manera vive del ambulantaje. Pero bueno, esa es una reflexión. Pues pienso que en esta dicotomía centralización-descentralización siempre ha ganado la centralización. O sea, somos un país centralista que controlaba desde la cúpula del poder, que controlaba la seguridad desde ahí, en un régimen donde los mecanismos de control político eran efectivos. Cuando eso desapareció, nos percatamos de la debilidad de las instituciones, no habíamos construido nada en lo local en materia de capacidades de seguridad y justicia, y aunque hay proyectos para hacerlo, pues la realidad es que si pudiera yo ejemplificarlo así, siempre el gobierno dice 3 pesos para mí, 4 pesos para mí, 1 para ti. Y lo local es fundamental. Yo me preguntaba, ¿cómo construimos nuestra percepción de seguridad? Pues se construye, desde mi perspectiva, desde el entorno más cercano. ¿Cómo percibimos nuestra probabilidad de ser víctima en nuestro entorno más cercano y con las autoridades más cercanas? Y hay un estudio que me encantó, que en algún momento se hizo en México Evalúa, donde preguntamos y pudimos constatar que el primer contacto es el que forma una impronta. El contacto con el policía municipal es el que genera la percepción del resto de la pirámide del Estado. Si el primer contacto fue malo, hay desconfianza en el resto. Entonces, este eslabón es tan importante porque además es desde lo local donde puedes conocer de qué está hecha la violencia, de qué está hecha la delincuencia. Hemos trabajado con policías municipales y pues es muy claro que tienen a la mano la información. Ellos van a hablar de inteligencia, pero esta inteligencia desde lo local es importantísimo construirla, y cuando se conoce el territorio y cuando se ha caminado las calles, se puede identificar por qué se concentra un delito en particular en un lugar, y eso lo hacen las autoridades locales. Cuando la federación quiere intervenir, por supuesto que tiene un rol, está muy claro en el modelo de Jorge, pero cuando desde el centro se quiere resolver lo local, se tiene una mirada de 10,000 metros de altura. Desde lo local se puede tener un acercamiento desde el nivel de terreno. Entonces, es insustituible. Es insustituible. La cuestión es cómo la financiamos. Sí, lo evidente es el impuesto predial, decirles que el 50% de los municipios de este país no lo cobran. Hay un potencial recaudatorio formidable en algunos lugares y ese puede ser la fuente de financiamiento, entre otras, de este esfuerzo de construcción desde lo local. Y como tú decías, Vidal, poder conectar la demanda ciudadana con la respuesta y con la oferta de la autoridad local. Entonces, sí estaríamos construyendo un círculo virtuoso. Pero hay que enfocarnos en políticas públicas que permitan
que esa capacidad local surja, que se construya, se sostenga y pueda pues crear este basamento, porque sin este va a estar muy difícil. La Guardia Nacional va a seguir teniendo esta visión de 10,000 metros de altura si es que no se mete a territorios, si es que no hace inteligencia, si es que no recopila información de ciudadanos, y eso lo traduces en intervenciones y política pública. Para mí este es un eslabón fundamental que no está en demérito de los otros y de los otros componentes de un posible modelo de seguridad. Bueno, yo diría que es un dilema que tiene también su falsedad. O sea, no hay manera de gobernar un país que además se define como república federal de una manera centralizada. Dos, el gobierno federal no tiene las capacidades, ni con la Guardia Nacional que tenemos ahora, ni con 500,000 para imponer orden en todo el país. Por tanto, creo que lo que debemos es, por un lado, o sea, recorrer dos caminos simultáneos. Por un lado, pasar al enfoque que los médicos nos sugieren siempre, preventivo y no reactivo. Yo coincido con el embajador Ibarrola, o sea, ¿qué ganas con decir que vas a poner como un delito el linchamiento? Yo no sé si disuadas al tipo que va a linchar ese día. Es un delito. Bueno, en la lógica, como diría nuestro finado amigo Chabat, diría pues 95% de que no me agarren, a 5% de que me agarren, pues a linchar se ha dicho, ¿no? ¿Quién va a venir a encerrarme? Yo creo que no va por ahí, es el preventivo, es decir, cómo evitamos o llegamos a situaciones que efectivamente tengan esta expresión que es límite aún en nuestro país y naturalmente pues te lleva al debate histórico de cómo ir generando capacidades en lo básico. Nuestro buen amigo Enrique Cabrero me decía, un día le preguntaba, que es un experto municipalista, digo, ¿por qué hasta los panteones en México están rotos y los jardines son un desastre? O sea, no podemos tener los prados como Dios manda. Bueno, salgan y vean el camellón de aquí enfrente, de esta destacada municipalidad, bueno, es alcaldía. Me decía, el 70% de los funcionarios que tienen el puesto tremendamente sexy en los ayuntamientos de panteones y jardines son nuevos en su cargo. Y léase, no solamente son novatos, están ahí porque es un botín. O sea, ellos van a sacar dinero, no van a resolver que se vean bien las cosas. 70%. No sé cómo ande ahora, pero la administración pública, la local, es un botín. O sea, van a decir, ¿yo por qué voy a recaudar predial? Voy a estar 3 años aquí, voy a invertir en... ¿O por qué el gobernador tendría que pensar en mejorar esas capacidades? Si tú ves efectivamente las capacidades de los gobiernos locales, pues acaban promocionando su actividad. Mi delegada hacía eso, hoy gobierna Campeche, con que había puesto 8 focos. Y yo decía, bueno, pues ahora se ve que espía, va mejorando en sus capacidades de Estado, pero 8 focos y lo presentaba como, oh, prodigio de la humanidad. Bueno, pues tenemos un país que no tiene capacidad de generar orden en lo local. Por eso las ciudades están rotas, por eso, o sea, hay un problema funcional, no es porque seamos particularmente incapaces, sino el entorno. Y ahí lo ligo con pues, la debilidad de un Estado que ha estado centralizado en la parte política, con poco entendimiento de los temas administrativos. O sea, lo político no basta para lo administrativo, y en todas las reformas del Estado, estoy haciendo una, digamos, un rápido recuerdo, los últimos 25 años, todas las reformas del Estado, cuando llegan al ámbito de municipios y gobiernos metropolitanos, que es otro lío, porque hay funciones técnicas como transporte, que tendrían que tener una función puramente técnica, la edificación de infraestructura, etcétera. Siempre que llegamos a ese capítulo te dicen, no nos ha dado tiempo porque nos consumió el sexenio, la legislatura, la reforma electoral, que ahí viene, y uno dice, bendito sea Dios, otra reforma electoral. O sea, hemos asimilado que la reforma del Estado igual a reforma electoral. Y tú dices, ¿se han logrado edificar capacidades en lo electoral? Sí, el Estado mexicano es capaz de organizar elecciones, darnos credenciales a través del Instituto Nacional Electoral. Lo otro no lo hemos podido hacer. Prueba está entonces de que no es un asunto genético ni cultural, es una organización institucional. Yo creo que debemos apostar más por un enfoque preventivo en lo de seguridad, y retomo lo que dice el embajador Ibarrola. La encuesta del INEGI, no me acuerdo si es la ENVIPE o la ENSU, la que dice las fuentes de la violencia. La mayor parte viene de la convivencia cotidiana con los vecinos. Perros, ruido, marihuanos, vecino borracho. O sea, la fuente de la violencia está ahí.
¿Quién atiende eso? Aquí en la capital hay una Procuraduría Social que ni pincha ni corta. La procuradora ahora es embajadora en Colombia, por cierto. Pero bueno, son los saltos de una otra función. Pues es tener gente que entiende de mediación entre vecinos, una continuidad. Tú podrías tener una reducción enorme. El segundo elemento es transporte público. O sea, el Estado mexicano no está en condiciones, ni los municipios, de ofrecerle a la gente que vaya en paz en el metro. O sea, señora, no la van a robar ni la van a toquetear, y si la toquetean hay una reacción por parte del Estado. No hemos logrado eso. Tenemos esa enorme debilidad. Por tanto, sí hay que repensar el municipio y hay que repensar el tema de seguridad a partir de esta función preventiva. ¿Qué tienes que garantizar? Uno, agentes que permitan que la convivencia funcione. Normalmente la gobernanza se da porque los ciudadanos somos virtuosos. Este país, tal como está, deberíamos estarlos matando todos al salir. Sin embargo, hay una virtud ciudadana que yo no relego. O sea, hay equilibrios sociales que funcionan. Dos, sigue siendo un país que tiene un encadenamiento criminal muy fuerte. O sea, cuando tú dices el negocio de lo falso, el tema de los ambulantes no es solo que sean ambulantes, sino que comercian productos robados o falsificados. Y en algún lugar llegas a la, ¿cómo se llama? Al vínculo criminal. Yo estoy obsesionado viendo una serie que se llama Ozark, que les recomiendo mucho. Es que es buenísima para nuestros vecinos. O sea, el gringo guapísimo, la señora rubia, impecable. De pronto la ligas a la cosa criminal, le dice, pues si ustedes están metidos en todo esto. Es decir, esta parte de descubrir, que es lo que decía Saviano, cuando Saviano les dice a los napolitanos, señores, vivimos de vender relojes robados, pero quiero decir que aparte, o falsificados, aparte de que ustedes consideren que eso es virtuoso, inteligente y hasta ladino, hay una cadena criminal con la que conviven. En México tenemos muchos municipios que conviven con la ilegalidad. Y la última, pues la sencilla, yo diría que la función federal es activa ahí donde tú tienes un actor disruptivo en los ámbitos locales y el Estado llega e impone el orden, ¿no? Como en las, ¿cómo se llama? Escenas de títeres, donde hay uno malo y llega el guardia y pone en orden al malo, ¿no? Es decir, aquí está el Estado diciendo, si tú alteras la vida en Ciudad Hidalgo, yo, Estado federal, llego y te someto y garantizo que los equilibrios funcionen. Claro, esto es ideal, pero no hay manera de que funcione desde arriba. Hemos tenido presidentes ultrapoderosos, de Salinas de Gortari a López Obrador. Yo lo recuerdo a todos, Salinas de Gortari diciéndole a Arsenio Farel, a ver, don Arsenio, usted ordéneme todas las dependencias, vamos a poner orden en este país. Y me imagino a Farel diciéndole, presidente, tranquilo, lo vamos a poner en orden. Por supuesto que no puede, no hay quien pueda hacer eso. Y lo que estamos viendo ahora es que el presidente que ha tenido, no se nos olvide, 30 millones de votos, mayoría en las dos cámaras y la legislación que pidió para atender el asunto de seguridad, 4 años después está diciendo, pues regresemos al tema que domino, es decir, política. Yo quiero una explicación de por qué eso no ha funcionado y acabará siendo el que 2 senadores de la oposición no le dieron la ampliación de la, ¿cómo se llama? Que si nos da tiempo me gustaría hablar de ese asunto, pero ya no me extiendo en ello, la ampliación del transitorio. Es decir, oiga, entonces si no hay ampliación del transitorio, entonces tenemos problemas gravísimos de seguridad. Otro ejercicio de lógica que merece no ir a los libros o a los estudios de preparatoria. Pero bueno, sí tenemos ahí un problema de que la hipercentralización una y otra vez nos ha demostrado que el Estado federal, el gobierno federal no está en condiciones de imponer todo el territorio. Eso, bueno, la otra sería revisar a los gobernadores, pero ya no me da tiempo de abordar eso. Seguimos teniendo a gobernadores que son más jefes políticos de sus entidades, como al estilo porfiriano, los ha descrito muy bien Romana Falcón, que propiamente emanaciones de la voluntad popular responsables de su territorio. De aquí gobierno yo, porque los ves encantados y no, hombre, que vengan los federales a ayudarme. Como decía un clásico, ¿yo por qué tengo que encargarme de eso? Muchísimas gracias, Leonardo. Terminamos ya el tiempo que teníamos para los bloques, pero como les dije, la parte de inteligencia, me gustaría pedirle a Jorge Tello y a Alejandro Alegre, pues que nos ayudaran con esta parte de entender para qué queremos inteligencia, a cargo de quién debería estar la inteligencia, y cómo le hacemos para reducir los incentivos para no hacer uso político de la inteligencia, porque pues inteligencia sí se hace y bastante, pero no para lo que quisiéramos. Entonces, si nos ayudan Jorge y Alejandro,
les estaremos muy agradecidos. Supongo que es inteligencia para seguridad pública. A ver, no, para seguridad en sentido amplio, pero déjenme engancharme a la conversación de ustedes porque es irremediable. Y yo, la parte concreta de inteligencia, que Alejandro la resuelva. No, algo tengo que abordar, pero yo quiero decir algo que tenga que ver con todo el libro y que tiene que ver con la presencia de ustedes aquí y con la presencia de los que estamos de este lado. Porque el tema, la verdad, y viernes a esta hora yo le decía le decía a la organización, y por cierto, de veras, Sergio, Pati, muchísimas gracias a todo el equipo de Comexi por el apoyo. A mí me parece que es una preocupación de todos. Ahorita que entrabas, Andrés, y decías, tengo que oírlos porque tengo que aprender, y la razón por la que estamos aquí, por la que podríamos estar realmente interesados de participar mucha más gente, porque estamos todos como tú, Edna, todos estamos muy preocupados. Y yo me engancho en la conversación de ustedes porque yo digo que sí hay una gran noticia que tiene que ver con la perfección que describes al revés. Sí, efectivamente, lo bueno de todo es lo malo que estamos. Porque entonces, pues podemos empezar de cero, porque parece que no hay nada. Y lo que hagamos habrá de servir de algo. Y déjenme decirles nada más para acabar, porque esta sensación de entender en dónde estamos, que lo hacen ustedes espléndidamente y de manera brutal, porque así es la situación, brutal. No lo hemos hecho porque no somos estúpidos. No hemos podido porque no somos estúpidos en la lógica que tenemos, en una lógica de no lógica. En la no racionalidad, no hemos podido resolver el tema de la seguridad porque no somos estúpidos, porque los incentivos y la motivación que tenemos nos lleva a hacer lo que estamos haciendo. Lo que no nos damos cuenta es que solo es en el corto plazo, en el día del mañana, lo que me voy a llevar después de mis 3 años de gobierno como presidente municipal. Bueno, ahora ya me puedo reelegir, ya tendré que ver cómo le voy a hacer para motivar el voto de la reelección. ¿Cómo voy a cambiar los incentivos y la motivación para un mediano y largo plazo en una lógica inmediatista donde no vemos que simplemente seguimos en el hoyo y profundizando nuestros problemas? Estamos haciendo lo que hacemos porque eso es lo que nos ha convenido, o creíamos que nos convenía, por lo menos en el corto plazo, en esta falta de lógica. El planteamiento del texto y la idea del instituto, del centro en el ITAM, era precisamente poder meternos a la política que dices, Edna, y tú lo sabes muy bien, pero decir, no es posible tampoco que en el medio académico, porque la verdad, del lado de los practicantes, y aquí estamos algunos que hemos estado en los dos, con los pies en los dos lados, pero la verdad es que es muy frustrante tampoco, porque yo le digo a Vidal, ¿y dónde están los académicos, los que se han dedicado a pensar? Porque estos 30, 40 años que hemos trabajado todos juntos, porque a la mayor parte de ustedes los conozco hace 40 años, 30 años, y hemos estado platicando de esto hace cuánto tiempo. Y parece, como dicen ustedes, damos la vuelta en el mismo tema. Podemos hablar en el texto, yo digo, sí, hay que ponernos de acuerdo en lo básico, en lo que sí vamos a estar de acuerdo. Edna, muchas gracias porque lo recoges y lo dices mucho mejor que yo. Pero esa era la idea del texto. Y yo planteaba el primer capítulo como el programa de trabajo del centro, en términos de promover el desarrollo de una cultura y de una política en materia de seguridad e inteligencia que hace rato nos debíamos de haber puesto de acuerdo si los dos son temas de Estado. Esto es, los temas de Estado son los temas en los que tenemos que estar de acuerdo todos, ¿no es cierto? Y esta idea básica común en lo que vaya, las ideas centrales de la seguridad son sentido común, que en la que tendríamos que participar y estar de acuerdo todos hace mucho tiempo.
Yo la verdad es que no vivo frustrado. Y a mí cada vez que me presentan y me dicen el señor Tello, especialista, por favor, que ya no me presenten así, porque alguien va a decir, ¿y dónde has estado? ¿Qué hiciste todo este tiempo? Algo hiciste brutalmente mal. Y yo la verdad es que ustedes han sido compañeros míos, perdónenme, pero yo las experiencias particulares y la manera de tener éxito, yo tengo argumentos para decir, embajador, en El Salvador hicimos un gran trabajo. Exportábamos seguridad, esquemas de seguridad pública. Fuimos una pieza o no, embajador, en el proceso de paz de El Salvador. El Salvador, el país. Porque El Salvador es el que estamos buscando. Es el que estamos buscando. Pero le podemos hablar de las experiencias de Nuevo León, en Monterrey, y de lo que hicimos en Juárez, y de lo que viste en Torreón, y de lo que vimos en La Laguna. Pues parece que, como dices tú, sí se puede. Sí se puede, nada más que solo son momentos cuando se juntan los incentivos adecuados, porque entonces estamos tan asustados que tenemos que resolverlo. Yo les diría que me preocupa a mí de Nuevo León hoy, de Monterrey, que se nos pasó el susto. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué pasó en Juárez? ¿Qué pasó en Tijuana? Se nos pasó el susto y va de nuevo. Y entonces los incentivos son otros y podemos estar entonces hablando de la sin razón. Yo te oía hablar en la mañana y me imaginaba, Leonardo, cuando decías, oye, tenemos que hablar de esta lógica de que se quede el ejército más. Bueno, pues nadie está pensando que se vaya si no se pueden oír. Pero esa no es la discusión. Y nos centramos a discutir la discusión en lugar de discutir el tema. Eso es lo que nos está pasando. A mí me gusta pensar que yo soy un técnico del poder, si soy un técnico de la inteligencia. Y la inteligencia es una estructura, un tema de poder, es un instrumento de poder. Y lo que necesitamos es cómo alineamos las estructuras y los elementos de poder básico de esta sociedad nuestra para poder tener los mínimos estados de bienestar para poder seguir siéndolo. Si no, nos vamos a seguir matando entre todos. Cuando a mí me dicen la seguridad pública en el campo militar, pues a mí la verdad es que no me preocupa el futuro de la Policía Federal porque es una función y esa no va a desaparecer porque la fusión crea al órgano y siempre va a existir, llámese como se llame y esté donde esté, nada más que no la vamos a poder desarrollar bien. Y si la desaparecemos de cualquier estructura pública, pues va a aparecer en estructuras sociales de autodefensa, como se llamen. Esa no va a desaparecer. La que está en riesgo ahorita es el ejército. Ese sí está en riesgo, porque ese es el que podría llegar a desaparecer como institución con lo que se está haciendo. En materia de inteligencia, como uno de los elementos básicos, como elemento básico de la estructura de poder para la administración y la gobernanza, bueno, a mí hoy me preocupa mucho más la gobernanza, el gobierno o la ingobernabilidad que la democracia, inclusive en una lógica que nos está llevando a un esquema de anarquía muy peligroso. Ya se acabó la pila. Ya se acabó la pila. Entonces. No la tuya. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y de complementar lo que dice Jorge. Primero, pensando en la inteligencia también sirve para proponer políticas públicas y el Estado mexicano ya aprendió de eso, con muchos de ustedes, con don Andrés, con Jorge, con Eduardo. Cuando el Estado mexicano decidió por ahí del 88, 89 que el tema del narcotráfico era algo así como la máxima prioridad en materia de seguridad, decidió a través de muchos componentes proponer una política pública en materia de control de drogas. Decidió crear instituciones, decidió asignar recursos, decidió proponer incluso foros multilaterales. El de San Antonio fue gracias a iniciativa de México, no de Estados Unidos. Decidió también una claridad en cuanto a qué instituciones se van a dedicar a qué cosa para contener y atender este problema, ¿no? Entonces, el primer mensaje es, sirve, como decía Ana, para proponer políticas públicas. Ahorita
lo incipiente del ejercicio de inteligencia de las instituciones del Estado mexicano, creo que están haciendo todo menos proponer políticas públicas, ¿no? Entonces, tenemos lecciones muy bien aprendidas. Coincido con Leonardo, no es un tema de capital humano, no es un tema tampoco de cantidad del capital humano. Lo tiene el Estado mexicano, más allá de que sean servidores públicos o no. Hay esas capacidades institucionales desarrolladas y por desarrollar. Yo creo que las tenemos que armonizar, tenemos que generar los incentivos para que se hablen todas esas capacidades institucionales que no se están hablando. Y yo creo que el COMEXI puede hacer un ejercicio extraordinario como el que hizo hace 5 o 6 años, en donde también en estas mismas salas nos reuníamos a discutir qué quisiéramos poner en la mesa de los candidatos a la presidencia de la República para que tengan una ruta, para que tengan un plan propuesto por personas que quieren poner ideas en la mesa, que ya estuvieron sentados en distintos lugares del quehacer público o privado. Y si sacamos ese libro, será el mismo. La verdad es que habrá, si acaso la fecha habrá que cambiarle y la portada, ¿no? Pero la propuesta es exactamente la misma que hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, en materia de propuestas, yo creo que este foro es extraordinario. Abrevamos de él, saquemos eso del cajón y propongamos políticas públicas. Pensemos en que podamos poner en la mesa nuevamente de las personas que aspiren a gobernar el país, sea en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, a tomar en cuenta la propuesta de quienes han estado pensando hace muchos años sobre ello. Sin duda el tema de los recursos públicos es una asignatura pendiente, pero hay forma de atenderlo. Hay forma de atenderla cuando teníamos en el 89, 90 la necesidad de crear instituciones o de dotarnos de herramientas para atender el Programa Nacional de Control de Drogas. Parte de lo primero que dijimos es qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, tengamos las definiciones básicas, platiquemos con el mundo a ver cómo nos puede ayudar y también el mundo nos ayudó con recursos. Parte de lo que se creó a través del Estado mexicano fue con apoyo de otros estados nacionales. Entonces, hay forma también de allegarse a los recursos. Yo con eso termino, es nada más, hay lecciones aprendidas, tomémoslas y propongamos. Estamos en un muy buen momento para proponer otra vez políticas públicas. Gracias. Muchas gracias. Desgraciadamente llegamos ya al tope de tiempo que teníamos asignado para el evento. Pero obviamente, digo, aquí hay cafecito, aquí está el espacio, nos podemos quedar aquí a platicar quienes gusten. Quiero agradecerles a todos por su presencia, agradecerle a Leonardo, a Edna, a Eduardo por la presencia, a Comexi, muchísimas gracias, Sergio, por recibirnos aquí para esta presentación y por tomarse el trabajo. Fausto nos ayudó mucho. ¿Había alguien más de ustedes que estaba realizando después de Comexi? No mencioné yo. No, en realidad, pero Patricia no. En realidad no importantes son las promociones. No, muchísimas. Y hablando de instituciones, le cedo la palabra a Sergio para cerrar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vidal, y muchas gracias a los comentaristas. Creo que ha sido una conversación extraordinaria. Gracias a la propuesta de Jorge de Alejandro de continuar en esta conversación. Y yo quisiera cerrar reconociendo a Fausto Carvajal, quien encabeza una nueva unidad de estudio y reflexión al interior del COMEXI sobre cumplimiento de la ley, cooperación en seguridad y delincuencia transnacional organizada. Es un tema amplio y complejo y es uno de los varios otros grupos que tenemos que están funcionando, casi 30, en diferentes temas. Justamente lo que estamos promoviendo es que el Consejo se convierta en un centro de convergencia de diferentes organizaciones, de diferentes personas, para discutir los temas que tienen que ver con la agenda internacional, con los asuntos globales y sobre todo que nos demos la oportunidad de plantear modificaciones o nuevas propuestas de política pública. Y efectivamente estamos en el umbral de una elección presidencial que será importantísimo que las diferentes organizaciones como el COMEXI tengan un planteamiento de hacia dónde debemos de caminar, en este caso en materia de política exterior. Así es que gracias por la oportunidad, seguiremos trabajando alrededor de los temas que ustedes nos han marcado y bueno, pues siéntanse en casa como para involucrarse a través de la coordinación de Fausto en estos temas que son tan relevantes para México y para la relación de México, la manera en que nos ven además en el extranjero, ¿no? Después de escuchar esto, yo me imagino que si hubiese escuchado el Consejo de Seguridad el día de ayer,
esta conversación, pues creo que hubiesen tenido una sonrisa disimulada, seguramente. Muchas gracias.